Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo son las funciones de orden superior en Haskell. Vamos a resolver el primer requerimiento que nos están pidiendo. Tenemos esta lista de clientes y queremos quedarnos con aquellos que tienen un nombre palíndromo, que se lee de la misma manera al derecho o al revés. Entonces escribimos la función clientes con nombre palíndromo, que va a recibir una lista de clientes y que nos va a devolver, la lista de clientes que tengan nombre palíndromo. ¿Cuál sería la condición por la cual cortaríamos? Cuando llegamos a la lista vacía, eso retorna lista vacía. En cambio, si estamos recorriendo una lista no vacía, podemos dividirla en cabeza y cola. Y aquí tenemos dos opciones. El cliente tiene un nombre palíndromo, en cuyo caso lo que vamos a preguntarle al cliente es su nombre. Y una vez que tenemos el nombre, lo vamos a componer con la función palíndromo que acabamos de crear aquí. Eso nos debería indicar si el cliente lo queremos o no lo queremos como parte de la lista resultante. Si lo queremos, entonces será la cabeza de la lista resultante y lo que vamos a hacer ahora es clientes con nombre palíndromo con la cola para ver si el resto de los elementos cumple con la condición. En caso contrario, no nos interesa este cliente y simplemente seguiremos buscando el resto de los elementos. Vamos a testear la función que acabamos de generar. Levantemos stack GHCI y evaluemos la función clientes con nombre palíndromo pasándole la lista de clientes que está aquí. Cuando invocamos a la función tenemos una lista vacía. ¿Qué pasó? Esta O está con mayúscula, esta O está con minúscula y entonces son caracteres diferentes. Tenemos una forma de resolverlo, pero para eso justamente necesitamos conocer ciertas funciones de orden superior, así que por el momento lo vamos a resolver de una manera más sencilla. Reemplazamos la O minúscula por O mayúscula, refrescamos aquí en la consola el código que está ejecutándose y ahora sí, cuando evaluemos clientes con nombre palíndromo, vamos a tener un cliente que tiene un nombre palíndromo. Nos piden ahora resolver cuáles son los clientes que tienen una deuda mayor a un determinado monto. Entonces, ni lerdos ni perezosos, vamos a copiar y pegar. Y lo que queremos obtener son los clientes cuya deuda es mayor a un determinado valor. Ese valor es un número, así que formará parte de los tipos de mi función. La verdad es que cuando tengo una lista vacía no me importa mucho cuál es ese número, pero sí cuando yo tengo clientes en los que pueda dividirlo en cabeza y cola. Entonces, ahora lo que yo necesito del cliente no es el nombre, sino cuál es su deuda. Y lo que tenemos que chequear es que esa deuda sea mayor al monto que me pasaron como parámetro. En ese caso, de nuevo, el cliente formará parte del conjunto solución. En caso contrario, no formará parte del conjunto solución. Lo último que tengo que hacer aquí es modificar el nombre de la llamada recursiva siguiente, que sería clientes con deuda mayor a. Pasándole, por supuesto, el monto para no perderlo. Ahora sí, ya estamos en condiciones de ir a la terminal, ejecutar stack GHCI y testear clientes con deuda mayor a, pasándole a los clientes y además un monto. Vamos a filtrar clientes con una deuda mayor a 300 y eso nos da los dos clientes que nos deben más de 300, así que todo bien, todo perfecto, aunque en el medio, ¿qué nos pasó? Estuvimos repitiendo algo de código. Y ahora un tercer requerimiento que es más de lo mismo. Queremos conocer cuáles son los clientes que tienen una factura de exactamente un monto. Entonces, volvemos a copiar y pegar y le vamos a poner el nombre de la función cliente con factura igual a.
Esto también lo vamos a reemplazar acá antes de olvidarnos en la llamada recursiva. El monto sigue siendo el monto, pero ahora sale de otro lugar, que no es de la deuda, sino de las facturas. Y luego lo que queremos saber es si alguna de esas facturas es exactamente igual al monto. Con lo cual lo que podemos preguntar es si el monto está dentro de esta lista de números. Lo hacemos mediante la función elem. Volvamos a probarlo, abriendo una nueva terminal, stack GHCI, y dado que tenemos estos clientes, podemos pedir clientes con factura igual a 100 y le pasamos la lista de clientes y vemos que funciona perfectamente. En los 3 ejercicios anteriores hemos visto cosas que se repiten versus cosas que son específicas de cada requerimiento. Recorremos siempre una lista de clientes, pero en un caso nos quedamos con los que nos deben más de un determinado monto, otros con los que tengan nombre palíndromo, etc. Vamos a desarrollar una función que nos va a permitir filtrar elementos de una lista en base a un criterio. El criterio me lo copié acá, estuve borrando las otras definiciones y abstraje la función que filtraba los clientes que tenían nombre palíndromo en el primer caso, aquellos clientes que tenían una deuda mayor a un monto en el segundo caso y por último, aquellos que tenían alguna factura igual a un monto para el tercer requerimiento. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, vamos a reemplazar el nombre de la función para usar filter. Dado que filter existe en mi prelude, voy a tener que cambiarle el nombre. Entonces, nuevamente, con control shift y la flechita, me ubico acá y lo voy a reemplazar a filtrar. Dado que estamos haciendo una llamada recursiva, tenemos que cambiar también la llamada recursiva. Muy bien. La función, así como está, bueno, solamente sirve para clientes de nombre palíndromo. Vamos a abstraer esto como parámetro. Es decir, palíndromo.nombre podría llamarse en realidad f, o criterio de filtrado, que es un nombre mucho más lindo y que revela la intención de lo que estamos recibiendo como parámetro. Ese criterio de filtrado tenemos que agregarlo tanto en el caso base como en el caso recursivo. Y por supuesto, como criterio de filtrado es un parámetro nuevo, tenemos que agregarlo acá en la definición de nuestra función filtrar. Ahora bien, ¿de qué tipo será filtrar? Perfecto, es una función que recibe un cliente y que nos devuelve un bool para que pueda participar dentro de esta guarda. Por supuesto acá me está faltando agregar el criterio de filtrado y me lo voy a copiar para ponerlo acá en la llamada del otherwise. ¿Sí? Esto funciona perfectamente, pero vamos a ir un paso más. Porque yo quiero hacer una función que no solamente me sirva para filtrar clientes, sino que también sirva para filtrar cualquier elemento de una lista. Por ejemplo, yo podría pasar una lista de personas y que me filtre, no sé, aquellos que viven en Bursaco. O pasar una lista de materias y me quedo con las materias que empiecen con PA. Para hacer eso ya no tengo que pensar en clientes, sino lo haré en algo más genérico, en elementos de una lista de tipo A. Entonces ahora fíjense que reemplacé cliente por A y bueno, lo que se ve raro es que el parámetro se llama cliente y clientes. Vamos a reemplazarlo por X y XS, que no es un nombre que por supuesto a mí me encante, pero dado que es una lista genérica no me queda otra que o bien ponerle cabeza y cola o bien elementos genéricos de una lista y cola genérica de una lista, o XS, porque también hay que saber negociar y hay que saber cuándo perder. Un detalle importante, ¿qué pasa si yo me olvido de poner este paréntesis? ¿Es importante? Bueno, este paréntesis marca que lo que yo estoy esperando como primer argumento es una función que va de A a bool.
Si yo le saco los paréntesis, lo que entiende Haskell es que filtrar es una función que recibe 3 parámetros. Un elemento A, un elemento bool y una lista de A. Y no es lo que estamos nosotros mandando. Nosotros tenemos 2 parámetros, así que el paréntesis es importante. Queremos testear la función filtrar que definimos recién. Vamos a utilizar esta función, la que, dado un cliente, nos dice si tiene un nombre palíndromo. La pegamos aquí. Y el segundo parámetro que vamos a pasarle es esta lista de clientes que definimos antes. Cuando evaluamos esta expresión, fíjense que lo que nos devuelve es la lista de los clientes que tienen un nombre palíndromo. En el caso de los clientes que tengan una deuda mayor a un monto, vamos a crear una función auxiliar. Deuda mayor a, que reciba un monto, un cliente, perdón, el monto que es un number, por supuesto, un cliente y devuelve un bool. Deuda mayor a, entonces recibe un monto y un cliente, y vamos a utilizar esta definición que está aquí, ¿no? Mayor o igual a monto más deuda y el cliente, ¿sí? Bueno, podemos aplicar eta reduction y despejar entonces el cliente. Y luego, bueno, hay una redundancia de paréntesis, así que nos queda la definición deuda mayor a con monto, cliente como parámetro implícito, y lo que va a pasar es que al cliente le pedimos la deuda y lo componemos con esta función parcialmente aplicada que es mayor monto. Muy bien, recarguemos aquí y vamos a pedir filtrar deuda mayor a, en este caso podríamos pedir deuda mayor a 300 para la lista de clientes que tenemos definida. Fíjense aquí que nos está devolviendo exactamente eso, ¿no? Nos está trayendo a Flores, que tiene 150 pesos de deuda. Hasta el momento veníamos trabajando con funciones que tenían como tipo de los parámetros o como valores devueltos números, booleanos, strings, etc. Por eso la llamábamos función de orden simple. En cambio, filter recibe como parámetro una función y eso la convierte en una función de orden superior. Pero lo más importante no es esta característica técnica, sino lo que esconde detrás de todo este concepto nuevo que acabamos de aprender. Cuando yo puedo pasar como parámetro una función, eso significa que una abstracción puede generar una porción de código que no necesariamente sea ejecutada en el momento, sino que la podemos pasar como parámetro o eventualmente podríamos almacenarla en una variable para ejecutarla una o n veces. Esta es la parte más interesante que tiene orden superior y que vamos a ver en cada uno de los paradigmas. Cuando estoy trabajando con una solución con orden superior, eso automáticamente aumenta la cohesión de las funciones. Antes teníamos una sola función que recorría los elementos y filtraba, por ejemplo, aquellos clientes que tuvieran un nombre palíndromo. Ahora tenemos dos funciones, cada una con su propio objetivo. Filter, que recorre y filtra los elementos de una lista, pero que delega el criterio de filtrado en otra función, que puede ser f, g o h. Entonces, cada una de estas funciones, incluyendo a filter, tiene su propio objetivo y eso lo vuelve más fácil de testear. Ya no tengo que testear con una lista de clientes, puedo testear f con un solo cliente, por ejemplo. Cuando resolvemos el requerimiento, necesitamos que filter y la función se acoplen para lograr resolver el objetivo que estamos buscando. Así logramos, por ejemplo, saber si un cliente tiene alguna factura de 300 pesos. Pero lo interesante es que la interfaz que propone filter es mucho más general, de manera que el acoplamiento no es tan estricto y podemos resolver, por ejemplo, dada una lista de números, cuáles son los pares. Incluso podríamos trabajar con strings, con chars o con cualquier otro tipo de dato que todavía no creamos. Otra cosa más meta que ocurre es que cuando nosotros vamos por una solución con orden superior, podemos pedirle a una persona que desarrolle el filter y a otras que desarrollen cada una de las funciones necesarias para la conclusión de nuestros objetivos.
Si bien tenemos ciertas similitudes entre composición y orden superior, son dos mecanismos que nos sirven para reutilizar funciones, pero que funcionan con mecanismos diferentes. Veamos aquí a la izquierda, donde tenemos este ejemplo, palíndromo.nombre. Estamos generando una nueva función como resultado de la composición. La restricción que tenemos es que la imagen de nombre debe coincidir con el dominio de palíndromo para que puedan ser compuestas. Y palíndromo y nombre son funciones de primer orden, aunque, como detalle interesante, la función composición, la función punto, es una función de orden superior, porque recibe justamente dos funciones y construye una nueva función en base a ellas. Del lado derecho tenemos el ejemplo de filter de orden superior, que utiliza even, que es de orden simple, o de primer orden. Filter no tiene idea del tipo de parámetro que la función recibe y simplemente delega en even la pregunta en cada uno de los elementos. Solo se encarga de recorrer la lista y de aplicar el filtro y devolver una lista resultante. Retomamos el requerimiento de filtrar los pares de una lista de números y vamos a analizar las soluciones respecto a los niveles de declaratividad que proponen. Veamos la solución que se propone aquí en el lenguaje C del paradigma imperativo, donde hay una coincidencia respecto a las soluciones que vamos a entregar posteriormente. Es la función la principal abstracción que resuelve este requerimiento. Ahora bien, dentro de la función vamos a encontrar un montón de puntos de control que vamos a necesitar para hacernos cargo del algoritmo. Lo primero que pasa aquí es que filtrar pares recibe una lista de números que es un array fijo. Así que bueno, debemos recorrer ese array sabiendo que los elementos tienen un orden. Es decir, la función filtrar pares sabe que números es una lista que tiene elementos ordenados en el orden en que llegaron, ¿no? En el orden en que los puse, ¿sí? Y es una lista que no es dinámica, sino que es estática, así que recorremos la lista de 1 a 10 mediante un for. En realidad, bueno, dije de 1 a 10 y justamente acá estamos viendo que no, que va de 0 a 9, porque es la forma en que maneja los arrays C. Y la otra cosa interesante es que nosotros tenemos que manejar una variable explícitamente para poder acceder a cada uno de los elementos que está en esta lista de números. Aquí hacemos la sumatoria de i a i más 1, ¿sí? Y también tenemos que decir, bueno, cuándo cortar. Esto nos da, por supuesto, un montón de control porque podríamos ir recorriendo la lista al revés. Podríamos ir de i de la longitud menos 1, es decir, 9, hasta que i sea 0 e ir decrementando, ¿no? De 1 en 1. Podríamos hacer dos fors, podríamos trabajar primero los elementos que están en la posición par y luego en las posiciones impares, subiendo i de 2 en 2. Podríamos hacer un montón de cosas. También, fíjense que estamos utilizando for, pero podríamos utilizar un while con la condición al comienzo o al final. Otra de las cosas que nos pasa es que la lista que devolvemos es una lista dinámica, por lo tanto tenemos que encargarnos manualmente de hacer las asignaciones de memoria correspondientes. Y por supuesto, cuando termine el programa, liberar esa memoria. Pasemos a una segunda solución donde trabajamos dentro del lenguaje Haskell, es decir, el paradigma funcional, utilizando como concepto la recursividad. Desaparecieron algunas cuestiones, ya no tengo que manejar la memoria para trabajar con una lista dinámica. En funcional, la estructura de control de repetición se maneja mediante la recursividad. Por lo tanto, desaparece la idea del for con un índice o lo mismo con un while, pero sí hay algo que nosotros sabemos y es que la lista se implementa con el operador dos puntos que divide en cabeza y cola los elementos. Esto lo que hace es que nosotros sabemos que hay un orden de los elementos y los procesamos en ese orden. Si nosotros queremos filtrar los pares de atrás para adelante, tendríamos que invocar a la función reverse cuando nosotros la llamemos. Es decir, hay un cierto control todavía del algoritmo y también tenemos un caso base y uno recursivo para poder llegar a resolver nuestro requerimiento. Y la tercera y última solución que presentamos aquí, al trabajar con orden superior no necesitamos separar la lista en cabeza y cola, por lo tanto ya no necesitamos tampoco
conocer cómo vamos a trabajar cada uno de los elementos de la lista o en qué orden específico. Solo nos vamos a concentrar en pasar la condición de filtrado, que en este caso lo da la función even, y por ende es la solución que menos control sobre el algoritmo tiene y el mayor nivel de declaratividad nos da. Pasaremos a continuación a construir la función map, que permite aplicar una transformación a cada uno de los elementos de una lista. De esa manera, dada una lista de números, podemos conocer cuáles son los cuadrados de cada uno de esos números o cuál es la mejor materia en la que le va a cada alumno. Definimos entonces la función transformar, dado que map ya está utilizado por el prelude, donde vamos a recibir una función. Ahora vamos a ver de qué tipo es. La lista puede ser de elementos de cualquier tipo, así que perfecto, lista de A. Y una vez que le aplicamos la transformación, puede quedar del mismo tipo, es decir, podría ser de tipo A, pero también podría ser de otro tipo, de tipo B. Entonces, la función va a ir de A en B, porque se va a aplicar sobre los elementos de la lista. Resolvamos la función transformar mediante una solución recursiva. Vamos a recibir una función que no nos importa cuando la lista es vacía, porque sabemos que tenemos que devolver la lista vacía. Transformar cuando la lista no es vacía, bueno, aquí sí nos importa la función, que es una función de transformación. Y la lista se puede separar en cabeza y cola. Eso lo que va a producir es la transformación del elemento que está en la cabeza y como cola vamos a llamar recursivamente a transformar pasándole la función de transformación y la cola. Probemos la función transformar en stack.ghi. Transformemos primero una lista de números obteniendo los dobles de esos números. Fíjense que le puedo pasar la función parcialmente aplicada, eso construye una nueva función y ahí tenemos la lista con los dobles de los números originales. Otra posibilidad es que le pasemos una lista de palabras. Por ejemplo, una lista de palabras y eso nos devuelve una lista con la longitud de cada una de las palabras que forman parte de esa lista. Una cosa más es que si tenemos aquí una lista de clientes y mi estructura, mi data, tiene funciones para poder acceder a la información, puedo transformar los nombres de cada uno de mis clientes y obtengo una lista con los nombres. Lo mismo también puedo hacer con las facturas de los clientes o con las deudas. Y previamente habíamos tenido que cambiar la definición del cliente ojo acá para que no use una letra minúscula, porque si no, cuando nosotros chequeábamos por los nombres de clientes que fueran palíndromo, no aparecía. Y dijimos, bueno, hay una solución, pero no la queríamos usar. Bueno, la solución podría ser, tiene nombre palíndromo, que sería una función que nos dé en realidad un cliente y devuelve un bool, y tiene nombre palíndromo, se forma de la composición de las siguientes funciones. Lo que originalmente nosotros teníamos era palíndromo punto la función del nombre del cliente que está acá, que se llama justamente nombre. El tema es que si yo pruebo esto aquí y le pido, en realidad era filtrar, ¿sí? Acá tenemos, recuerdan, la función filtrar que estaba acá. Bien, si yo quiero filtrar, tiene nombre palíndromo para clientes, eso no me está dando ningún cliente. Pero, ¿qué pasa si yo tomo el nombre y le pido invocar a la función toUpper? Esta función toUpper no la voy a definir yo, la voy a importar, está de acá arriba, de un módulo que viene dentro de Haskell, de GHCI, que es DataChar. Ahí me avisó que lo importó. Ahora tengo que recargar. Bien, y toUpper no me funciona, porque toUpper no trabaja con strings, trabaja con chars, ¿sí? Pero yo tengo la función transformar, que permite justamente aplicar una transformación a una lista de elementos.
si la lista de elementos es un string, es decir, que es una lista de char, yo puedo transformar los elementos aplicándole esta función toUpper para convertirlo a mayúsculas, o podría ser lo mismo a minúsculas, y luego preguntar si es palíndromo. Ahora sí, recargo y al filtrar, fíjense cómo aparece el cliente ojo, que pese a que tiene una O minúscula y una O mayúscula, yo las considero palíndromas. A continuación vamos a presentar a la función AND del prelude, que dada una lista de booleanos me devuelve verdadero si todos los elementos de esa lista de booleanos son verdadero, o falso si alguno de esos elementos de la lista de booleanos es falso. Es decir, si yo tengo esta lista con true, true, true y el último false, por supuesto me devuelve false. En cambio, si yo tengo tres elementos true, me devuelve verdadero. También teníamos la función transformar, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si yo le pido transformar de esta función mayor a 4 para esta lista que va de 2 a 7? Bueno, lo que me está diciendo es que 2, 3 y 4 no son mayores a 4, pero 5, 6 y 7 sí lo son. Veamos aquí qué hacemos al transformar pasándole la función mayor a 4 a la lista de 2 a 7. Eso nos devuelve una lista de booleanos, que es justamente lo que espera AND. Si yo compongo la función AND con transformar mayor a 4, lo que obtengo es una función que me dice si todos los elementos de esta lista de números es mayor a 4. En este caso me dice que no. Si yo le pasara esta otra lista, me diría que sí. Podemos construir entonces la función all, que vamos a renombrar a todos porque ya existe en el prelude. Y lo que necesitamos para todos es una condición que tienen que cumplir todos los elementos. Vamos a decir que el elemento es de tipo A y me va a devolver la función un bool. Entonces, esperaría que esa lista sea ideal y lo que voy a devolver es un bool que me dice si todos los elementos cumplen esa condición. ¿Cómo voy a implementar la función? Todos. Voy a recibir una condición y una lista. Y lo que necesito chequear es que al transformar, ahora voy a usar la función map, ¿sí? Podría usar en realidad la función transformar, eso da lo mismo. ¿Sí? La transformación la tengo que hacer con la condición que me pasaron como parámetro, ¿sí? Y la voy a componer con AND. ¿Qué es lo que necesito aquí? La lista, por supuesto. Bueno, esa es la definición de todos o de all que podemos escribir aquí, ¿no? O sea, all mayor a 4 de la lista que va de 1 a 9 me da false. All mayor a 4 de la lista que va de 5 a 9 me da true. Y así podría seguir con muchas otras definiciones. Si te interesa, bueno, ir hacia la notación point free, una cosa que podemos hacer es eliminar lista, en principio aquí. Luego eliminar los paréntesis redundantes aquí. Y ahí tenemos finalmente nuestra definición de all o de todos en este caso. Dado que no usé la función todos que definí acá arriba y como para que veas que funciona exactamente igual que el all que te presentamos antes, vamos a aprovechar para usarlo con los clientes que definimos acá, que es un data que recordemos tiene, por ejemplo, una función deuda. Entonces aquí tenemos la función todos, la vamos a aplicar con los clientes. Y lo que queremos ver es si todos los clientes son morosos, para lo cual vamos a pedirle a cada cliente su deuda y luego utilizaremos la función parcialmente aplicada mayor a 0. Fíjense que esto nos está devolviendo que sí, que todos los clientes nos deben algo de plata, lo cual es cierto. Si yo ahora cambio la definición para que Flores, bueno, no me deba nada, vamos a hacerlo de esta manera para que sean consistentes, pues no tiene facturas pendientes. Si ahora pido lo mismo, fíjense que me dice que no es cierto que todos los clientes sean morosos. Fíjense aquí que acabo de utilizar la función transformar pasándole como parámetro una función que me dice si la deuda del cliente es mayor a 100. En el caso de Flores, que lo he dejado en 0, me da false y en el resto se verifica como cierto.
Así como existe la función AND, también tenemos la función OR, que dada una lista de booleanos nos dice que se cumple, es verdadero, si alguno de los elementos es verdadero. Es decir, OR para true, false, me da cierto, y si la lista tiene todos elementos falsos, no se verifica. Entonces, volvemos sobre la definición anterior de transformar y le vamos a aplicar composición para ver que eso devuelve verdadero porque hay un cliente, al menos un cliente, que me debe más de 100. Si transformo esto a ¿quién me debe más de 1000? Esto es falso porque ninguno me debe más de 1000. Vamos entonces a definir la función any del prelude, pero voy a llamar a alguno, ¿sí? Que es casi un copy-paste de todos, solo que en lugar de hacer la definición con AND, vamos a utilizar OR. Si yo ahora refresco, puedo preguntar si alguno es mayor a 4 de esta lista que va de 1 a 4 y me dice que no. Y si le sumo ahora el 5 y el 6 a esa lista, me dirá que sí. Fíjense que yo puedo también transformar la deuda de mis clientes y eso me devuelve una lista con los montos correspondientes a la deuda de cada uno de ellos. También existe una función sum, que dada una lista de números me devuelve la sumatoria de todos ellos. Es decir, yo puedo sumar 2, 5 y 7 y me devuelve 14, que es la sumatoria de 2, 5 y 7. Es decir, yo podría aplicar la composición entre sum y transformar deuda de clientes y eso me da 1100, que es justamente la sumatoria de todas las deudas existentes. Queremos definir la función SUMOF del pdpreludat que ya existe, por lo tanto lo vamos a renombrar a sumar. Sumar va a recibir una lista de A y nos va a devolver un number. ¿Cómo va a ser esto? Porque necesitamos una función que transforme cada uno de los elementos A en un number. Entonces, sumar va a recibir una función de transformación de cualquier elemento a un number, así que discúlpenme, pero voy a tener que usar una variable f. Y por supuesto voy a necesitar la lista de cosas, de elementos, y lo que vamos a hacer es aplicar la transformación. Primero queremos mapear los elementos de la lista a f y luego lo necesitamos componer con la función sum. Ya estamos en condiciones aquí de pedir la sumatoria de la deuda de nuestros clientes. Fíjense cómo queda casi castellano, sumar deuda clientes. Y eso nos devuelve 1100. De nuevo, si te interesa trabajar con notación point free, le vamos a sacar lista acá y lista acá, que no necesitamos. Y lo mismo necesitamos aquí eliminar los paréntesis redundantes. Refrescamos y para que te quedes tranquilo, tranquila, sumar deuda de clientes devuelve lo mismo. Vamos a ver si las funciones de orden superior nos ayudan a invertir mejor nuestro dinero. Para lo cual tenemos un tipo de dato de inversión, que es una función que representa, dada la plata que nosotros ponemos en esa inversión, cuánto recibimos luego de 30 días. A mayo del 2023, que es donde estoy grabando este video, contamos por ejemplo con el plazo fijo que tiene esta tasa, la de 7.48. Entonces esto es lo que nosotros vamos a obtener luego de 30 días. Si ejecutamos aquí la función plazo fijo para 100.000 pesos, eso nos da 107.480 pesos luego de un mes. En cambio, si hacemos el rulo, y cabe aclarar que nosotros no fomentamos ningún tipo de práctica ilegal, ni mucho menos, ¿sí? Pero es algo que eventualmente podríamos hacer, compraríamos dólares por el valor oficial y luego los venderíamos a un valor no oficial, pongámosle que el valor blue, ¿sí? Nosotros no contamos con ningún contacto, así que este video simplemente se trata de funciones de orden superior, queremos aclarar. Hacer el rulo de 100.000 pesos nos da
187.894 con más o menos 96 pesos luego de 30 días. Vamos a ver si eventualmente aparecieran nuevas inversiones, si podemos hacer un programa, una función en Haskell que nos ayude a determinar dónde debemos invertir ese dinero. Vamos a resolver a continuación la función mejor inversión, que dada una lista de inversiones nos va a devolver la mejor inversión. Lo resolveremos utilizando un caso recursivo, en el cual mi caso base es cuando tenga una sola inversión. En ese caso será la mejor inversión. En cambio, si yo tengo más de una inversión, y de preferencia dos, porque necesito compararlas, en ese caso yo me voy a quedar con la mejor de las inversiones entre la inversión 1 y la inversión 2. Eso yo lo voy a llamar inversión ganadora. Y le pasaré inversión 1 e inversión 2. Esto lo vamos a definir en otra función. Esto que nos va a devolver la inversión 1 o la inversión 2, dependiendo de cuál me dé más plata, será la cabeza de la cola que le voy a pasar a la llamada recursiva a mejor inversión. ¿Sí? Entonces, esa cabeza eventualmente se va a ir comparando con el resto de las inversiones hasta llegar a la lista de un solo elemento. Es decir, cuando no me quedan más inversiones para comparar, la inversión que está en la cabeza es la inversión ganadora. Entonces, armaremos inversión ganadora, que no es otra cosa que el max de las funciones de inversión. Solo que la vamos a adaptar para poder implementarla, porque las funciones no son comparables. Vamos a recibir dos inversiones, entonces. La inversión ganadora entre la inversión 1 y la inversión 2 la tendremos que aplicar con un peso, asumiendo que lo que me da de ganancia cada una de las inversiones no depende de la cantidad de plata que yo ponga. Es decir, no habrá diferencia entre hacer un plazo fijo de 10 pesos o de 2 millones de pesos. Esto simplificará la resolución de esta función inversión ganadora. Si inversión 1 para un peso es mayor que la inversión 2 para un peso, entonces eso significa que la inversión 1 es la mejor de las dos. En cambio, si eso no pasa, es decir, voy por otherwise, mucho no me importa si entre las dos inversiones ambas me dan lo mismo, bueno, me puedo quedar con cualquiera de las dos. Y en este caso tendré inversión 2 como ganadora. Ya podemos abrir una terminal, levantar Stack GHCI y hacer la comparación de mejor inversión entre una lista que tiene al plazo fijo y hacer el rulo. Oh, cuánto suspenso. ¿Cuál habrá ganado? Dado que Haskell no me imprime el resultado de la función, no me dice cuál es, la mejor forma de saber cuál de las dos es la mejor inversión es confiar en el criterio de Haskell e invocar a la mejor inversión directamente con, por ejemplo, 200.000 pesos. ¿Sí? Y acá tendré lo que voy a tener de acá a un mes si le hago caso a Haskell, que es algo quizás un poco más confiable que algunos gurúes de economía. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.